Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Jesús Unigaro Negret. Estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tengo matriculado este curso maravilloso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Estoy con el señor Francisco Javier. Él es líder comunitario del barrio La Libertad. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, don Jefferson. Bueno, sí, señor, gracias por recibir mi invitación. Un gran líder que ha desarrollado una serie de actividades en su barrio en cuanto a el arreglo y mantenimiento de su localidad. Es una gran persona reconocida acá en la ciudad de Tumaco. Eh, don Francisco, ¿me permite? Yo voy a hacer mi exposición sobre la temática del escenario histórico y cómo está en nuestra localidad de Tumaco la parte afrocolombiana, que se conoce que Tumaco es un territorio mayoritario de población afrodescendiente. Exactamente. Mi primera diapositiva es educación intercultural. Es decir, partiendo desde el punto de interculturalidad, es establecer diversas culturas, es tener relaciones con las diversas culturas. Hoy en día sabemos que existen diferentes etnias. Se conoce acá mestiza, la indígena y la afrocolombiana o afrodescendiente. Entonces, a partir de allí, nos damos a conocer que somos diferentes. O sea, del contexto social somos diferentes, porque biológicamente no existe ninguna diferencia. No existe diferencia biológica, pero desde el contexto social, sí. Entonces, a partir de allí desarrollamos una serie de intercambios, de diálogos, intercambio de conocimiento, de tradiciones, de cultura, de diversas cantidades de tradiciones que se dan en la interculturalidad con estas diferentes comunidades. Aquí en Tumaco sabemos que existe la comunidad. ¿Qué comunidad existe aquí en Tumaco? O sea, aquí la comunidad afrodescendiente en términos normales No, está... la indígena. La indígena, la aigua. La aigua está. Y la mayoritaria de aquí, o sea, la mayoría de los que viven, los que habitan este hermoso pueblo, la perla del Pacífico, son afrodescendientes y existimos pues nosotros los mestizos, que son una serie de mezclas de mulatos, de blancos, de afro, de indígenas. Entonces, desde allí existe esa diversidad étnica y cultural. A ver, seguimos con nuestra segunda diapositiva. Según, de acuerdo a María Teresa Aguado Odina, pues citando a esta autora, María Teresa Aguada Odina, de Educación Intercultural, o sea, yo soy, ahorita en este momento soy licenciado en inglés como lengua extranjera, pero en formación. Me estoy informando desde la parte del área de humanidades en la enseñanza del inglés. Entonces, a través de la interculturalidad, es decir, desarrollemos currículos en nuestras diferentes instituciones educativas de nuestra localidad, currículos interculturales que se desarrollen a través, encontramos en un recinto, en un salón de clase, indígenas, afrocolombianos, mestizos. Entonces, desde allí empezamos a darles temas o debatir temas concernientes que existen en Colombia con la Constitución Política de Colombia, en el artículo 13, que se reconoce el Estado como una nación pluriétnica, multiétnica, enseñarles a ellos, a los estudiantes, a nuestros jóvenes, que sí existen las diferencias étnicas y culturales, que existen tradiciones, costumbres, espiritualidad diferentes. Entonces desde allí se empieza a trabajar con los muchachos desde la interculturalidad para establecer relaciones entre diferentes conocimientos, establecer diálogos, el debate, para que se desarrolle pues la interculturalidad en esta institución educativa. Y cómo no desarrollar en el currículo e implementar grandes ejemplos de
de vida que fueron grandes internacionalmente. En el caso histórico, Martin Luther King, afroamericano, que luchó por los derechos de los afroamericanos. También tenemos a Nelson Mandela, un gran líder africano que llegó a ser presidente de África y obtuvo el Premio Nobel de Paz. Entonces, a través de estos temas, de estos personajes, desarrollándole en los niños, ellos se dan cuenta que sí existen grandes personas de su comunidad que han hecho que este país, que este mundo sea cada vez mejor, más equitativo, y ellos han luchado por estas comunidades, se han establecido muchos parámetros para luchar por las razas, para luchar por las diferentes étnicas, diferentes etnias, perdón. Y pues sí, en cuanto al currículo de la institución educativa, se van a establecer temáticas. En cuanto a docente del área de inglés, desarrollar temática en la institución que me vincule, en cuanto a las diferencias étnicas y culturales, para que los muchachos vayan desarrollando su pensamiento cultural. Gracias. Seguimos con nuestra siguiente diapositiva. Los afrodescendientes. Si vamos a hablar de afrodescendientes, vamos a hablar de historia, la historia de estos afrodescendientes, de estas comunidades. Dice que en 1510 y 1852 se desarrolló un periodo de libertad. Es decir, se creó un grupo, o se formó, digámoslo así, se formó un grupo que se llama el cimarronismo, o el cimarrón, que fueron estos afrodescendientes, ya se cansaron pues de estos opresores, de estos capitalistas, de estos personajes que realizan actividades nefastas, inhumanas. Entonces ellos se alzaron en armas convencionales, hechizas, para defenderse de estos opresores, de estos esclavistas. Entonces allí se creó este grupo, el cimarronismo. Entonces ellos iban de hacienda en hacienda, iban liberando pues a sus hermanos esclavos que estaban siendo oprimidos por estos señores. Entonces de allí, en América Latina, dice que se hizo el primer asentamiento aquí en Colombia, un pueblo llamado San Basilio de Palenque, que está ubicado en el departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena, y fue fundado por un africano, Domingo Bencos Biojó. Entonces allí, en estos territorios, se empezó a dar la liberación de los esclavos, empezaron ellos a sentirse libres, ya ellos podían caminar, podían andar libres en ese territorio San Basilio de Palenque, que era un territorio de libertad, de tranquilidad, de entusiasmo, de paz. ¿Ok? Entonces allí ellos podrían desarrollar sus actividades, sus tradiciones, sus orígenes, su cultura, desarrollar su identidad y podrían, lo más importante, ser libres, caminar libremente. Gracias. Seguimos con nuestra próxima diapositiva. Orígenes de los afrodescendientes colombianos. Se dio un periodo de servilismo, claro, de opresión, pero ya en este territorio, San Basilio de Palenque, estos grupos étnicos, este grupo étnico, estos afrodescendientes, ellos ya empezaron a trabajar en su actividad de producción, empezaron a desarrollar sus actividades, sus tradiciones, sus costumbres, su musicalidad, sus tradiciones. Ya ellos ya se sentían libres, ya ellos decían, no, nosotros ya nos sentimos libres, nosotros somos más opresores de estos capitalistas inhumanos, y ellos empezaron a desarrollar su propia cultura, su identidad cultural. Se desarrolló un periodo muy importante, el periodo de la no opresión, el periodo de la libertad de estas personas, de estas comunidades afrocolombianas, donde se desarrollaron a través de su cultura y su desarrollo étnico-cultural, desarrollaron sus costumbres y sus tradiciones.
Seguimos por la próxima diapositiva, la mejor. ¿Qué tal? ¿Lo ven bien? Todo está bien. Marcos jurídicos. Pues en la Constitución Política de 1991 se ha establecido una cantidad de, unos 3 artículos que pues apoyan y protegen estas comunidades afro, como el artículo 13, el artículo 17 y el artículo 55. En cuanto a la Constitución Política de 1991, que se conoce o se reconoce el Estado como una nación pluriétnica, multiétnica y una nación donde habitan diversas culturas. Seguimos con esta próxima diapositiva. Con el decreto 1122 de 1998 se implementa la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y allá se establece con la Ley 70 de 1993 en cuanto a reconocer el Estado, y se reconoce que existe en Colombia la comunidad afrocolombiana y se apoya a esta comunidad. Entonces, a través de las instituciones educativas para nuestros niños y jóvenes, ya en los currículos ya se da en el área sociohumanística, en este caso el área de ciencias sociales, establecer y explicarles sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos a estas comunidades y decir pues que se reconoce al país con una serie de identidades culturales que existen en Colombia y se apoya a esta comunidad. Seguimos con la próxima diapositiva. Sí, señor. Ya las referencias. En cuanto a los valores mágicos religiosos, a ver, ellos a través de la naturaleza, del territorio, de su escenario, paisajes, ellos hacen su religiosidad. Entonces, ellos a través de su raza, ellos expresan cultura, expresan dinamismo, expresan tradición, expresan ese amor al prójimo. Seguimos pues. Valores más, la música. Musicalidad afrocolombiana. En el Pacífico colombiano se distinguen por lo menos instrumentos musicales como ya conocemos la marimba. Aquí en Tumaco la marimba es muy importante. Es un instrumento musical que se desarrolla con la chonta, lo fabrican con la chonta y a través de una guadua, Un canuto de guadua. un canuto de guadua, a través de, se le da un golpecito a la chonta y emite el sonido. Y emite unos sonidos, produce unos sonidos y esos sonidos es una musicalidad, o sea, es una tradición de acá de la comunidad. Tiene grabadas las notas musicales. Ya tiene grabada innatamente las notas musicales. Y en algunos territorios, en las zonas veredas de acá de Tumaco, en la zona rural, hay unas casas hechas en esta madera, esta madera conocida como la chonta. La chonta, claro. Chonta, el chontaduro. Seguimos. Bueno, territorialidad y territorialidad para los afrocolombianos. A través del plan de etnodesarrollo, con el artículo 55, que se establecen tierras baldías que hoy habitan algunos afrocolombianos. Hoy en día, pues, por ejemplo, acá en Tumaco, algunas tierras no tienen escritura
y ya pues se han establecido asentamientos de comunidades afro, donde tienen su casa, tienen su hogar. Entonces se han hecho una actividad comercial a través del contrato de compra-venta, pero ya con el DANE ya se va a medir, entonces ya se va a establecer y se le va a otorgar escritura para estas casas que están hechas en algunos territorios que pues ha cedido el gobierno para estas comunidades. A ver, el devenir político de los afrocolombianos. Se ha establecido acá en Tumaco los consejos comunales, que son muy importantes para realizar una actividad democrática y pues trabajar por el bien de la comunidad. No un bien común, sino un bien para toda la comunidad, mancomunadamente. Establecer arreglos, mantenimientos de las calles, arreglos de sus barrios, organización en cuanto a las estructuras, puentes de los barrios que están siendo afectados o que se han dañado por el deterioro pues de estos puentes que ya pues, perjudican algunos barrios que pues para pasar o llegar a la comunidad toca pasar por un puente y hay puente deteriorado y con la ayuda del gobierno municipal, en este caso de nuestra alcaldesa, pues se han ido arreglando y se han ido desarrollando una serie de actividades y se ha solventado, se ha mitigado pues, el problema de estas personas que tienen que pasar por esos puentes para llegar a sus hogares. Entonces, a través del apoyo del gobierno pues, y de los líderes comunales, se han desarrollado a veces una serie de actividades como decir, rifas, usan comidas, sancochos, para ellos pues arreglar sus puentes para llegar a sus hogares. Y en cuanto al devenir político de los afrocolombianos, ellos pues, han sido partícipes en Bogotá, en todo el territorio colombiano, a través del Ministerio de Cultura, han trabajado por sus comunidades afro en cuanto a la supervivencia, en cuanto al desarrollo, al no desarrollo de sus pueblos. Una parte muy importante en la época esclavista, concerniente a la mujer. La mujer ha sido oprimida de la época que se oprimía a los esclavos, en 510, por ese lado. Ellas eran víctimas de acoso sexual por estos amos opresores, eran sometidas a trabajos forzados. Entonces la mujer afro tuvo muchos inconvenientes, muchos problemas en la época de la esclavitud. Eran niñeras, eran trabajadoras domésticas, eran oprimidas, trabajaban donde se cosechaba el plátano, la caña, diversos productos agrícolas, y eran tratadas inhumanamente. Entonces, démosle un homenaje pues, a la mujer en conmemoración a la esclavitud que fueron oprimidas. Hoy en día pues se conoce a la mujer afro como una mujer líder, una mujer defensora de sus derechos y de su libertad, y ha trabajado por la política y ya ha cambiado mucho, claro. Ya de libre expresión. Entonces la mujer ya se conoce como una mujer ya, digamos, una mujer berraca, echada para adelante. Yo le doy un aplauso a la mujer por sus enormes luchas que ha tenido. En este caso aquí tengo a una mujer afro con sus bandejas de frutas. Se da mucho en la parte de San Andrés Isla y Providencia. En Cartagena, Barranquilla.
Bueno, ahí termina mi exposición. Muchas gracias a todos, amables televidentes, que pues van a ver este video. Es un video muy bueno y pues, se lo recomiendo, sobre cómo está su localidad en cuanto a la parte afrocolombiana y afrodescendiente en nuestro territorio colombiano. Y pues aquí con el líder comunitario Francisco Javier Cabezas, el líder comunal del barrio Libertad. Entonces le voy a hacer una serie de preguntas y vamos a escuchar su punto de vista que tuvo él en cuanto a la exposición del escenario afrocolombiano aquí en nuestra localidad. O sea, es muy importante porque, por favor, a ver, es muy importante tener conocimiento acerca de que en nuestro currículo de estudio se dé la educación. Por medio de la educación se conoce cómo es nuestra cultura históricamente, tradicionalmente, qué aspectos son muy fundamentales, qué lindo es conocer nuestra cultura. Hay bailes, por lo menos cómo tocar la marimba, cómo tocar el cununo, cómo tocar el guasá, ¿sí? Son partes de nuestra cultura y no las podemos negar, de nuestro tipo triétnico, porque ya en realidad, o sea, nuestro tipo triétnico en América, desde la avenida, desde 1492, desde que llegó Cristóbal Colón, ya en realidad no hubo raza pura porque se mezclaron todas las razas, los ingleses, los portugueses, los españoles, y ya en 1510, cuando empezaron a venir los negros esclavos, que vinieron algunos por ahí del África, de Senegal, de Tanzania, de algunas partes, muchas partes, cuando trajeron muchos negros, muchos ingleses y españoles y franceses traían, y portugueses, a los negros esclavos, y empezaron a repartirlos por distintas partes. Principalmente, más que todo en Colombia, se localizó un grupo de cimarrones muy grande, que fue uno de los más notables, ha sido, donde tuvo Benco Viejo en San Basilio de Palenque, tradicionalmente cerca de Cartagena, en el departamento de Bolívar, y así han habido muchos grupos, por lo menos nuestra raza ya es un tipo de mezcla, y es muy importante conocer nuestra cultura y saber de nuestra historia real, cómo ha sido, y pues considero que el currículo siempre debe estar focalizado hacia los aspectos pedagógicos y aspectos relacionados al conocimiento de nuestra cultura, que todos debemos conocer, los nuevos estudiantes, porque en sí se necesita saber de eso, necesita saber conocer la cultura como tal, donde exista la interacción, esa relación que se llama interculturalidad, o sea, una globalización general de nuestros principios y conocimientos desde antes, históricamente y tradicionalmente. ¿Por qué? Porque en sí ya las razas aquí en América no son puras ya, o sea, hay mucha mezcla entre mulatos, los cobrizos. A ver, desde su punto de vista, ¿usted qué opina sobre la discriminación racial? A ver, eso es un mito, porque nosotros, tanto la discriminación racial actualmente, tenemos algo muy importante, como usted mencionaba. Tenemos muchos hombres de la afrodescendiente que fueron muy importantes. El caso de Nelson Mandela en el África. Este tipo fue hasta premio Nobel. El hombre fue encarcelado muchas veces. Tenemos Martin Luther King, que fue un ejemplo de 1966-67, cuando el expresidente John Fitzgerald Kennedy dijo que dentro de poco tiempo íbamos a tener el primer presidente negro en América Latina, y eso se vio muy cerca. Y en los Estados Unidos, que en este momento, actualmente tenemos un líder, un gran presidente, imagínense, está manejando el mundo entero. El caso de Obama es algo que es muy extraordinario para nosotros, que nunca en la vida se pensaba en un país tan desarrollado, eso industrializado. Es algo histórico. Sí. Tenemos aquí claro, Estados Unidos, pertenecemos al continente americano. Claro. Estados Unidos, el gran líder de los afroamericanos y líder de todo el pueblo estadounidense, nuestro
presidente Barack Obama. Digo nuestro presidente porque a mí me gustaría algún día ser pues presidente de Estados Unidos, como no estudiante de inglés como lengua extranjera aquí en la Universidad Nacional. Y este presidente ha hecho muchas cosas buenas por su país, un líder comunitario, una persona muy humana, muy defensora de los derechos, no solo afro, sino de todas las comunidades y de las diferentes mezclas de las razas y de las diferentes personas que habitan en otros países extranjeros. Es un gran líder y lo valoro mucho y lo llevo siempre de corazón, es una gran persona. Pues lo he escuchado en videos y lo he visto en televisión. Parece una persona muy preparada, un afrocolombiano, un afrodescendiente o afroamericano, muy entregada a sus inconvenientes y problemas que soluciona en su país. Pues podríamos decir que ojalá, así como los Estados Unidos tiene al presidente Obama, ojalá fuera en todos los países, porque países como Perú, Ecuador, Brasil, Centroamérica, la República de Panamá, existen muchos afrodescendientes. O sea, y es una raza que en sí se ha multiplicado y se ha triplicado en el mundo, que yo considero que casi la tercera parte del continente americano casi es afrodescendiente, se puede decir. Claro, sí, tienes toda la razón. Y tenemos una interacción, o sea, los negros tenemos una característica, hablando de los afrodescendientes, de nuestros aspectos ancestrales, similares casi en todas partes. Esa es la interculturalidad, o sea, la interacción que debe haber, o sea, esa globalización general, ¿sí? Con todas las razas, donde, o sea, la discriminación ya actualmente casi está volviéndose algo como, considero que está como desapareciendo. Anteriormente se notaba más, era más notable, donde, o sea, siempre se escatimaba, o sea, se borraba, por decir, al negro, pero ahora ya no, ahora se está volviendo un poco más globalizado en general, y considero que esa globalización, esa es muy importante, porque nos permite desarrollar y saber que los afrodescendientes tenemos mucho conocimiento y que podemos dar muchas cosas y que somos capaces de hacer muchas cosas que las otras razas también pueden hacer. Podemos transformar, podemos ser innovadores, ¿sí? De nuestro propio conocimiento, de nuestra cultura. O sea, sí se necesita que la educación esté ligada con la realidad de nuestras vivencias culturales de nosotros. Muchas gracias y muy bien por sus aportes en esta exposición. Lo felicito, don Francisco Javier, el líder comunal del barrio La Libertad. Pues conoce usted sobre estos aspectos culturales y afrocolombianos. Le felicito que usted conoce sobre esta temática. Muchas gracias. Don Jefferson, encantado, oiga. Igualmente, le deseo mucha suerte. Continúe estudiando en la UNAD y esperamos verlo como licenciado dentro de poco tiempo. Gracias, gracias. Y dictando inglés, hermano.